Muy buenas noches, estimados alumnos del curso de Base de Datos 1. En esta oportunidad vamos a realizar la retroalimentación de la autoevaluación concerniente a la unidad número 4. Como todos sabemos, en el sílabo, en este curso, en la unidad número 4, el logro esperado consistía en que al finalizar esta última unidad, cada estudiante sería capaz de proponer mecanismos de control de acceso y ejecutar transacciones adecuadamente, ¿no?, en una base de datos con responsabilidad y actuando según el comportamiento ético. Para alcanzar el objetivo en esta cuarta unidad, hemos visto ejes temáticos como el concepto y la manipulación de sentencias del sublenguaje DSL, así como también el concepto y sentencias para el sublenguaje TCL, ¿no? También hemos hablado sobre el concepto de transacciones y hemos aplicado la importación y exportación de datos. Como es de costumbre, mis estimados alumnos, primeramente felicitar su participación en esta cuarta y última autoevaluación, ¿no?, en la cual el 90% de mis alumnos han participado y aprobado satisfactoriamente. Recordemos, estimados alumnos, en la unidad 3 hemos aprendido a utilizar el sublenguaje de definición de datos y el lenguaje de manipulación de datos, ¿no? Con esas sentencias ustedes han aprendido a crear bases de datos, objetos como procedimientos, como vistas, han aprendido a realizar consultas básicas y avanzadas con el lenguaje de manipulación de datos aplicando el select, el update, el delete, ¿no? Hemos aprendido también a utilizar algunas cláusulas como el from, como el where, ¿no? Cláusulas de agregación, ¿no?, etcétera, ¿no? Y en esta cuarta unidad, estimados alumnos, ustedes aprendieron a utilizar sentencias TCL y DCL. Recordemos que en sí estos cuatro grupos son subconjuntos del lenguaje específico del SQL, ¿no? Y en este caso, TCL, recordemos que nos permite gestionar transacciones, ¿no?, en bases de datos, es decir, nos permite controlar los cambios que se realicen, ¿no?, mediante sentencias DML, ¿no?, o sea, insert, update y delete, ¿no? Por otro lado, DCL es fundamental, ¿no?, para garantizar la seguridad de los datos al permitir que los administradores controlen quiénes tienen acceso a la información, ¿no? Recordemos que aquí hablamos de permisos, de roles, ¿no, chicos? Por otro lado, estimados alumnos, hubieron algunas preguntas que tenían que ver con el tema de transacciones. Y ahí sí hubieron desaciertos. Por eso que en esta autoevaluación trataremos de reforzar y recordar un poco a qué nos referíamos con el tema de transacciones y qué involucra realizar una correcta transacción, ¿no? Recordemos que una transacción es una secuencia de una o más operaciones, ¿no?, en una base de datos, pero estas se ejecutan como una unidad indivisible, ¿no, chicos? ¿No? En SQL, una transacción es una unidad lógica, ¿no?, de trabajo que agrupa una o más operaciones. Pueden ser un insert, puede ser un update, puede ser un delete, ¿no? Y esta debe garantizar que se ejecuten de manera consistente, ¿no?, que se cumplan todas o ninguna operación, ¿no? Recordemos cómo se realiza una transacción, ¿no? Se inicia la transacción, se ejecutan una o varias operaciones, parcialmente se confirman, ¿no? Y para confirmar esta transacción aplicamos la sentencia commit transaction. Caso contrario, si en el transcurso de uno de estos procesos algo sale mal, la operación se revierte y para esto nosotros utilizamos rollback, ¿no? Entonces, esos son los estados y los pasos de una transacción en SQL.
Un ejemplo clásico que siempre suelo mostrar en clase en base al concepto de transacciones a nivel de base de datos es el clásico ejemplo de transacción de las ventas, ¿no? Las ventas que se pueden realizar en una farmacia, en una bodega, en un mini market, en una ferretería, en una farmacia, ¿no? Recordemos que siempre cuando se realiza una venta, eh, vinculamos las ventas al inventario o al stock de algún producto, ¿no? Al realizarse una venta, obviamente que el inventario o el stock de los productos va a reducirse, ¿no? Entonces, suele suceder que podrían haber algunos errores o algunos eventos que podrían perjudicar la transacción en el proceso, ¿no? Y es ahí donde entra a tallar justamente commit y rollback, ¿no? Entonces, aquí estoy ejemplificando tres tablas, la tabla clientes, la tabla ventas y la tabla productos, ¿no? Básicamente, un cliente realiza una venta, ¿no? Adquiere un producto o varios productos y este proceso se registra en la tabla ventas, ¿no? De esta manera, cuando un cliente adquiere un producto, el cual registra en una venta, el producto en su stock va a ir disminuyendo, ¿no, chicos? Entonces, ese proceso de transacción tiene que ejecutarse correctamente. Y para asegurar esa transacción, utilizamos commit. Caso contrario, aplicamos rollback, ¿no, chicos? En base al diagrama mostrada en el slide anterior, estimados alumnos, eh, se realiza un procedimiento almacenado líneas arriba de esta captura, ¿no? En la cual implementamos un procedimiento almacenado para registrar la venta, ¿no? Básicamente la transacción que se va a realizar y obviamente para eso se han declarado variables, ¿no? Las cuales se vinculan a los campos donde van a intervenir las tablas, ¿no? Donde se va a modificar justamente la información o los registros, como en la tabla ventas, en la tabla productos, básicamente en el stock de la tabla productos, ¿no? O el inventario, ¿no? Y en la tabla ventas en la inserción de un registro, ¿no? Entonces, estimados alumnos, a partir de la línea 20 hacia la línea 43, he capturado esta información para poder visualizar básicamente cómo es que trabaja commit y rollback, ¿no? Dijimos en clase que inicialmente una transacción en SQL se inicia con un begin transaction, como en la línea 21, ¿no? Dentro de ese begin transaction se realizan las acciones, ¿no? En este caso, una primera acción es una inserción a la tabla ventas, ¿no? Una segunda acción es la actualización a la tabla productos, ya que a la hora que se ejecute una venta, ese inventario tiene que ir disminuyendo, ¿no, estimados alumnos? Va a ir disminuyendo, por eso justamente hacemos un update productos. Set inventario va a ser igual al inventario menos lo que tenga la variable arroba cantidad, ¿no? Donde id producto es igual a la variable arroba id producto. Posteriormente hay que hacer una validación, ¿no? En la línea 32 de este código, de esta consulta, tenemos un if, ¿no? Si arroba inventario es mayor o igual a la cantidad, ¿no? Lo que está en la variable cantidad, ¿no? Entonces, si se cumple esa condición, aplicamos un commit e imprimimos venta satisfactoria. Caso contrario, else, ¿no? En otro cuerpo del otro begin aplicamos un rollback, ¿no? Y imprimimos no hay stock para realizar la venta. De esta manera aseguramos que no se ejecute ninguna de las acciones en el caso de que haya habido algún problema, inconveniente o error o falle la validación, ¿no? Entonces, imaginémonos que el stock está en cero y se ejecuta una transacción, o sea, una venta. Va a llegar a la fase de la validación y como no se va a cumplir la condición, simplemente la venta no se va a ejecutar.
No se va a guardar ningún registro en venta y tampoco se va a descontar el stock porque ya está en cero, ¿no? Entonces, de esa manera aseguramos, ¿no? Finalmente, estimados alumnos, es importante volverles a recordar la importancia de aplicar, ¿no? Las sentencias TCL, en este caso commit y rollback, ¿no? Recordemos que eh, el aplicar este tipo de sentencias garantizan la integridad de los datos, ¿no? Las transacciones permiten que múltiples operaciones SQL se ejecuten como una sola unidad de trabajo, ¿no? Si una de ellas falla, el rollback asegura que los datos no queden en un estado inconsistente, ¿no? El commit, por otro lado, aplica los cambios de forma permanente, si todo está correctamente realizado, ¿no? Cuando todo dentro de la transacción se ejecuta correctamente, commit confirma los cambios y los hace visible para los demás usuarios, ¿no? También es importante mencionar, ¿no? Que TCL es importante y esencial en operaciones críticas, ¿no? Se usan en procesos muy sensibles como transferencias bancarias, incluso, ¿no? Gestión de inventarios, registros médicos, etcétera, ¿no? ¿No? Y por último, comentarles que se requiere un uso consciente para evitar bloqueos, ¿no? Las transacciones mal gestionadas, ¿no? Si no existe un commit o un rollback, pueden dejar conexiones abiertas que pueden causar bloqueos o un bajo rendimiento en la base de datos, ¿no? Entonces, estimados alumnos, espero que este pequeño resumen sobre transacciones les ayude a despejar algunas dudas eh, que hayan quedado y de esta manera me despido con esta última autoevaluación número 4. Hasta pronto, estimados alumnos.